Bueno, una de las cosas que me he traído, mejor dicho, una de las consecuencias de mi viaje a Bariloche, además de las cosas lindas que tuvo, fue dar cristiana sepultura a la tablet, que tantas veces me ha acompañado en los mensajes, así que esta vez tuve que resucitar una vieja netbook para que me acompañe en esta exposición. Bueno, como habrán notado, terminamos, por la gracia de Dios, hemos concluido una serie de mensajes basados en el Salmo 23 y hemos orado por con qué continuar, con qué serie continuar. Y creo que hay una cuestión, hay un tema que nos atraviesa a todos y que es común también a hermanos, a cristianos que han estado en el tiempo de los apóstoles. Hoy vamos a comenzar una nueva epístola y antes de comenzar con la epístola quisiera hacer una pequeña introducción a esta epístola diciendo lo siguiente. Está fallando un poquitito el cursor. Bueno, Cristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 10, aquellos que lo quieran buscar, no hace falta que todos lo busquen, yo lo voy a leer. Dijo algo así como: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 10, Jesús dijo, luego de haber enseñado ya durante un cierto tiempo y haber experimentado persecución, haber experimentado desprecio, Él dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Una de las personas que escuchó esto de boca del Señor ha sido el apóstol Pedro. Él estuvo sentado a los pies del Señor en el discurso del Sermón del Monte. Él ha estado allí cuando el Señor dijo que el discípulo no es mayor que su maestro. Y la realidad es que al no poder atacar más los enemigos del Evangelio, los detractores del Evangelio, al Cristo resucitado, porque ya no estaba entre ellos, no encontraron otra mejor forma de continuar con su persecución que haciéndolo a la iglesia. Uno de los máximos perseguidores que tuvieron los cristianos fue un tal Saulo de Tarso. Este hombre, Saulo de Tarso, fue un gran perseguidor de la iglesia. De hecho, él estaba consintiendo la muerte del primer mártir por la causa del Evangelio, que fue Esteban. Y eso lo tenemos en Hechos de los Apóstoles. Él mismo, yendo camino a Damasco a encarcelar, persiguiendo cristianos, a encarcelar a más cristianos, se le aparece el Cristo resucitado. Y allí él se encuentra por primera vez con aquel que no había conocido, pero que estaba persiguiendo el perseguir a los cristianos. Él pasó de ser un acérrimo perseguidor de la iglesia a ser uno de los más ávidos y celosos defensores del Evangelio. De hecho, una de las grandes verdades que tienen que negar aquellos que quieran negar el Evangelio es la conversión de Saulo de Tarso. Porque es un acontecimiento histórico y uno de los más grandes enemigos que tuvieron los cristianos en aquel tiempo pasó a ser uno de los máximos defensores.
Cristo le dijo a Ananías, que tenía la difícil tarea de guiar a este Saulo de Tarso, que estaba dejando de ser perseguidor de la iglesia, pero nadie lo sabía, tenía la difícil tarea de encaminarlo. Y el Señor le dice, andá, porque yo le voy a enseñar a este hombre, a Saulo de Tarso, cuánto le es necesario padecer por mi causa, por causa del Evangelio. Con el correr de los años, la persecución de la iglesia se volvió más y más organizada y sistematizada. Allá por el año 60 de nuestra era, se levantó un emperador llamado Nerón, quien fue uno de los más dementes y malvados perseguidores de los cristianos. La historia cuenta que él mismo provocó un incendio en Roma que acabó con gran parte de la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. También se cuenta que más adelante bañaba en brea a los cristianos y los prendía fuego para iluminar las calles. Es en ese entonces, en esa circunstancia, en ese contexto, que una de las cartas más pastorales, más consoladoras y más llenas de verdades gloriosas fue escrita a personas que estaban viviendo ese contexto de persecución. Y es la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre nuestro que estás en los cielos, oro que en esta mañana guardes mi corazón, Señor, de hablar cosas que tú nos has puesto aquí. Padre, de distraer a tu pueblo que sediento y necesitado de ti, Señor, viene a escuchar tu voz. Padre, que no escuchen mi voz, que no escuchen mi pensamiento, mi idea sobre lo que tú has dicho, sino lo que tú has dicho, Señor. Padre, líbrame de la soberbia, líbrame del orgullo y encamíname, Señor, para poder hablar como un simple mensajero tu palabra. Padre, prepara nuestros corazones para recibirlas, muéstranos las maravillas que hay en esta preciosa carta en medio del sufrimiento. Oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Y es así que este hombre, Pedro, que por mucho tiempo su nombre fue, ¿quién recuerda? Cefas. Muy bien. Simón. Y el Señor cuando lo llamó le dijo, tú eres Simón, pero desde ahora serás Pedro. El Señor quiso formar en un hombre con muchos altibajos, con un carácter que iba y venía, con caídas, con levantadas, con victorias y fracasos, un hombre firme. Muchos recordamos al Pedro que se hundía en el lago de Galilea, pero también él fue el que caminó
el único que caminó sobre el lago de Galilea. Muchos nos acordamos al que negó, pero él fue el primero el que le dijo, yo no te dejaré, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y a veces recordamos los fracasos de él, pero también era el que más hablaba y el que más acertaba. Pero también el que no habla no se equivoca. A este hombre que era muy inestable, Cristo quiso formarlo en un carácter de piedra. Es así que muchas veces cuando él fallaba en sus declaraciones, en sus opiniones, en sus interrupciones, el Señor lo llamaba Simón, Simón. Pero cuando él acertaba le decía Pedro. Aquí escribe un Pedro maduro, un Pedro que sabe de aflicciones, un Pedro que está quizás solamente a 2 años de morir por causa del Evangelio. Dice la epístola en el capítulo 5 que él escribe desde Babilonia. ¿Pero qué Babilonia si la Babilonia del tiempo de Daniel prácticamente no existía en aquel tiempo? Pues bien, muchos creen que es una forma literaria y simbólica de referirse a la Roma de aquel tiempo. Así como Babilonia era la perseguidora de los hijos de Dios, el centro de idolatría en aquel tiempo, Roma cumplía esa función. Perseguidora de los cristianos, centro de idolatría. A pocos años de su muerte, pensando en aquellos creyentes esparcidos por toda Asia Menor, que padecían por la causa de Cristo, Pedro dirige esta primera epístola para alentarlos y confirmarlos en su fe. Bien, por la gracia del Señor comenzaremos en esta mañana a exponer una serie de mensajes acerca de esta primera carta. Algunos de ustedes tendrán en sus Biblias primera epístola universal del apóstol Pedro, primera epístola universal de Pedro, y dirán, ¿por qué universal? ¿Pertenece a algún grupo distinto? ¿Es de la iglesia de la Palomita? No, de ninguna manera. La diferencia entre las cartas de Pablo, por ejemplo, y esta de Pedro, es que Pablo enviaba las cartas puntualmente a una congregación, a los hermanos que se congregan en Galacia, a los Gálatas, a los hermanos que se congregan en Corinto, a los corintios, a los hermanos que se congregan en Éfeso. Pero cuando hablamos de epístola universal, eran cartas que no eran dirigidas a un lugar en concreto o a una iglesia local en concreto, una ciudad en concreto, sino eran cartas encíclicas que se hacían circular. No había un grupo de hermanos definidos. Si bien Pedro tenía en mente una clase de hermanos que estaban padeciendo y estaban fuera de sus ciudades, perseguidos, él no los conocía personalmente. Y eso es lo más probable. En este caso, es una epístola universal de Pedro, porque seguramente lo leyeron más personas de las que él pensaba, pero él quería que alcance la mayor cantidad de cristianos perseguidos de aquel tiempo. El autor se identifica como Pedro y muchos han tratado de contradecir y de demostrar que en realidad no la escribió Pedro, desconfiando de su autenticidad, aunque no hay verdaderas razones para dudar de su autenticidad y hay suficiente evidencia interna para confirmarla. De hecho, el autor se llama a sí mismo Pedro. Si bien no hace referencias directas a enseñanzas de Cristo, en cada capítulo hay prácticamente una verdad enseñada por Cristo, de la cual solamente alguien que estuvo con él podría haberlo escuchado. En 1 Pedro capítulo 5:12, cuando estamos terminando de leer la carta, encontramos en un versículo la declaración de cuál fue su propósito de escribirla. Y esto para aquellos que estudiamos la palabra de Dios es como una joya. Encontrar que el mismo autor diga por qué la escribió es muy importante para entender cuál es el significado de la carta. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándolos, es decir, alentándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En este mismo versículo Pedro describe también no solo el propósito, sino también cómo él escribió la carta y cómo él la está enviando.
Uno de los argumentos que se dan acerca de que Pedro no lo pudo haber escrito es que Pedro era un pescador del vulgo, un hombre sin mucha capacidad, y realmente esto es del mejor griego que hay en el Nuevo Testamento. Entonces dicen, ¿cómo puede ser tan bien redactada un nombre tan tosco? Pero si leemos bien aquí, Pedro no escribió de su puño y letra en la mano, sino que utilizó un amanuense, una persona que lo escribió todo lo que Pedro le iba diciendo, redactándolo en el griego correcto de aquel tiempo, y también fue aquel que envió la carta a los hermanos que estaban en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que muy posible era el itinerario de viaje de Silvano. Cuando nosotros fuimos a Bariloche, para nosotros ahora es una experiencia y una anécdota graciosa, pero en aquel momento no lo fue. Nosotros fuimos muy contentos, pensamos de que íbamos a vacacionar y disfrutar de todo el viaje de ida, y de hecho lo hicimos. Teníamos el tiempo contado, el tiempo en que íbamos a llegar a destino, y en un momento, una mañana, nos dicen, ¿van a agarrar por ese camino de la Ruta 40? Sí. Bueno, hay como 100 kilómetros de ripio. ¡Wow! No estaba en nuestros planes encontrarnos con eso. Pero nosotros queríamos llegar a Bariloche. Entonces encaramos para allá. Y cuando todavía no habíamos llegado, preguntábamos acerca de cuál era el estado de ese camino. Y nos decían, y ahí, pero van a llegar. Y cuando llegamos a ese camino de ripio, muchas veces pensamos en pegarnos la vuelta, porque realmente estaba muy feo y realmente iba muy lenta la cosa. Hermano, yo creo que ninguno de nosotros elegiría un camino de ripio para salir a pasear. A menos que uno realmente esté buscando llegar al otro lado del ripio y ese sea el único camino. Imagínense estos hermanos que llegaron a la fe en Cristo, que con tanta pasión y con tanto gozo creyeron en el Señor. Abrazaron la fe del cristianismo, la fe de Pedro, la fe de Pablo, la fe de Juan. Y de repente empiezan a ser perseguidos, discriminados de sus pares, expatriados, como aquí dice. ¿Estaremos en el camino correcto? ¿Nos pegamos la vuelta? ¿Estas eran las glorias que habían de venir? Y claro, cada kilómetro que hacíamos por ese camino de ripio tratábamos de parar un auto y preguntando, ¿estamos en el camino correcto? ¿Vamos a poder llegar? ¿Qué pasa? Y por ahí encontramos gente que nos decían, sí, avancen, es el único camino, van a llegar. Lo vuelvo a decir, uno no elegiría ese camino para salir a pasear, y nunca más lo voy a elegir para pasear. Pero si vos sabés que tenés que cruzarlo, porque del otro lado está la herencia, eso es otra cosa. Una cosa es estar en este mundo sufriendo sin saber por qué, y eso es tremendo. Y otra cosa, que es lo que va a hacer Pedro, es explicarles que lo que están padeciendo es justamente la gracia en la cual estamos. El camino de Cristo. Es el camino del sufrimiento. Es el camino del desprecio. Y noten qué introducción que hace Pedro, y quizás no lleguemos mucho más que a la introducción para no avanzar mucho más en el tiempo. Qué introducción más pertinente. Luego de hablar acerca de él como Pedro, el apóstol de Jesucristo, el enviado, el comisionado por Dios para predicar el Evangelio. De hecho, hace un rato Nancy leía acerca de Pedro en la casa de Cornelio. La primera vez que a Pedro le es revelado que no debía llamar impuro lo que Dios llamó puro. Que él debía predicarle a Cornelio, aunque él no era judío. Y que también a los judíos era anunciada la salvación del Señor. Él era un apóstol enviado para predicar el Evangelio a judíos y a gentiles. Y a Pedro le costó mucho entender eso. Y esta carta está principalmente dirigida a gentiles. Los destinatarios son descritos aquí, en el versículo 1, como los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios. Pero ustedes saben de que en el griego está así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados elegidos. Y utiliza dos adjetivos para hablarle a aquellos a quienes
son dirigidas la carta. Una doble identidad. Y qué interesante que es esto. Porque no es una introducción meramente protocolar y solamente para avanzar al tema y vamos. Es una introducción que pone enseguida en tema a aquellos que están recibiendo la carta. Ellos se sabían expatriados. No hacía falta que nadie les explique lo que ellos eran para la sociedad. Un adjetivo despectivo. Un adjetivo que les recordaba lo que ellos eran para el mundo. Ajenos de su ciudad, ajenos de sus familias, despojados muchos de sus bienes, perseguidos, ultrajados, burlados, perseguidos ideológicamente, perseguidos físicamente. Ellos eran expatriados o, como dicen otras versiones, extranjeros, pero Pedro los llama elegidos. Hay un adjetivo que los califica en cuanto al mundo y hay otro adjetivo que los califica en cuanto al cielo. Y Pedro dice, sí, las dos cosas son verdades. Porque ustedes son expatriados porque son elegidos por Dios. Ustedes están siendo desterrados de sus propias tierras, perseguidos porque ustedes abrazaron la fe, porque Dios los eligió. ¿Qué mejor tranquilidad y qué mejor certeza de saber que estás en el lugar donde Dios quiere que estés? Qué feo es saber que estás perdido en un lugar donde realmente no te gusta estar. O decís, ¿por qué estoy acá? Pero si te llega esta carta y entendés, expatriado sí, ¿pero por qué? Porque Dios me eligió. Y yo no soy de acá. Yo estoy de paso acá por este camino de ripio, estoy de paso acá por este camino pedregoso. Estoy de paso acá por el vituperio, por la vergüenza, por el oprobio. Estoy de paso por lo que me dicen en el trabajo. Estoy de paso por todo esto. Y estoy de paso gracias a que Dios me escogió y no soy de acá. ¡Wow! ¿Saben por qué Abraham pudo ofrecerle a su sobrino Lot que eligiera el campo que él quería? ¿Por qué Abraham no dijo, no, yo me quedo con la mejor tierra y vos que sos más chico que yo y que fuiste beneficiado por todo lo que yo te di, vos quédate con aquella? ¿Saben por qué? Porque a diferencia de Lot, Abraham sabía que estaba de paso. Abraham vivió siempre en tienda. Lot buscaba sentarse en un lugar lindo. Cuando estás de paso, hermano, no te importa mucho cómo es el lugar. Porque vos sabés a dónde vas. Y sabés que el resto es transitorio. Pero Lot buscaba un lugar para poner su casa, para tener su casa, para asentarse. Y buscó un lugar lindo en este mundo. Conocemos la historia, pero solamente una simple ilustración. Como dije recién, esta doble identificación de los cristianos guarda una profunda relación con el contenido de esta carta. ¿Cómo hablarles y dirigirse a aquellos que abrazaron la fe y están siendo perseguidos? ¿Cómo explicarle que esta es la gracia en la cual ellos han sido salvos? El otro calificativo, que es el celestial, es elegidos. Y Pedro lo menciona sin taparse la boca, sin vergüenza. Pedro dice, ustedes son elegidos por Dios. Y no lo dice tratando a ver de no herir a nadie. ¿Y qué si yo no lo elegí a Dios? ¿Y qué si yo...? Ustedes son elegidos por Dios, dice. Dios mismo lo escogió. Y Dios mismo hizo que ustedes estén siendo perseguidos en este momento. Pedro introduce un tema que es de vital consuelo y fortaleza si realmente se entiende. Pero lógico, es un tema que hiere el orgullo. Es un tema que hiere la arrogancia y el amor propio del hombre. Cuando entendemos que Dios es completamente soberano, que Él es completamente libre de elegir y que si Él no nos hubiera elegido a nosotros nunca lo hubiéramos elegido a Él. Si no entendemos realmente lo que implica la elección, entonces de alguna u otra manera vamos a vacilar y dudar del lugar en donde estamos, de la seguridad de nuestra salvación. Pero Pedro le dice, ustedes son elegidos. No es que ustedes lo eligieron a Dios. Es verdad que ustedes lo eligieron a Dios, pero nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos eligió a nosotros. Él los eligió a ustedes. Ustedes están donde están porque Dios los puso allí. Pedro habla de cuál es la base de esa elección. Y lo tienen ahí en sus Biblias, versículo 2.
Vuelvo a leer el 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todas ciudades de Asia Menor, elegidos según la presciencia de Dios. Hay una explicación popular acerca de este pasaje, acerca de esta expresión, que de alguna manera interpreta a Dios como Dios que ve de antemano las decisiones de los hombres y decide en cuanto a los que los hombres deciden. Es una explicación bastante popular. De alguna manera es como un profeta que mira hacia adelante por la carretera del tiempo y sabe quiénes son los que van a aceptar el Evangelio si el Señor se los presenta. Entonces elige a aquellos que saben que no van a rechazar el Evangelio cuando se los presenta. Realmente me fue muy interesante, en mi caso, ver que difícilmente en otra parte de la Biblia encuentre la utilización de esta palabra para hablar de algo que Dios busca en el hombre, o un conocimiento que Dios adquiere de lo que el hombre hace, o de una decisión del hombre. De hecho, una forma de esta misma palabra, que es proginosco, conocer de antemano, sería una traducción literal, pero una forma de esta palabra aparece en esta misma carta, en el versículo 20. Miren, léanlo. Versículo 20. Podemos leer desde el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la palabra. Y no una palabra que busca conocer meramente algo de antemano, sino que está siendo empleada para hablar acerca de que Dios decidió de antemano que Cristo fuera el Cordero sin mancha sacrificado por nosotros. También esta palabra es utilizada en Hechos capítulo 2, versículo 23, para hacer referencia a la determinación de Dios de entregar a su Hijo a morir. No hace falta que lo busquen, hermanos, pero lo pueden anotar. Hechos 2, 23, dice a Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Allí aparece anticipado conocimiento. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero no se ve aquí en Dios un reclutador de conocimiento de acciones de los hombres para ver qué hacer, sino alguien que planifica y hace. Por lo cual, esta palabra tiene una connotación o un sabor o un matiz de una determinación de Dios de tener relación con algunos. De hecho, ese es el significado de la mayoría de las veces que aparece la palabra conocer en la Biblia. Jehová le dijo a Moisés en Éxodo 33, 17, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué? ¿Al resto de las personas no las conoces por su nombre? Pero claro que sí. Pero el Señor le está hablando de una relación personal e íntima con él, con Moisés. De hecho, lo mismo se dice de Jeremías, y lo dice Dios en Jeremías 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es la misma palabra de conocer que se dice de cuando Adán conoció a Eva, cuando Abraham conoció a Sara, una relación íntima que muchas veces significa relación sexual. Intimidad, profunda relación, profunda intimidad. Dice de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, en Amós 3.2. ¿Qué solamente Dios conoce a Israel? ¿Dios es un ignorante del resto de las naciones? No, pero hay una profunda relación que Dios guarda con Israel y no la guarda con el resto de las naciones. En estos pasajes no se habla de que Dios recoge información acerca de lo que piensan, hacen, quieren o deciden los hombres, sino que Él quería tener una relación personal con individuos. El mismo sentido se ve cuando en Mateo 7, 22 al 23 el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor.
¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Pero Señor, vos no conocés todas las cosas. ¿Tú no conoces a todos? Claro que sí. Pero aquí habla de un conocer que es muy especial de aquellos que son suyos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Solamente una aplicación práctica, una lección práctica de cómo a veces intentamos conciliar ciertas cosas que en la Biblia debemos guardar silencio. A veces hacemos demasiado énfasis y demasiada importancia en levantar la mano. Yo levanté la mano. Hermano, ¿eso es lo que le da seguridad a usted? ¿Haber levantado una mano? ¿Saben cuánta gente levantó la mano y no están acá? Muchas veces, en vez de hacer y ver a Dios como la palabra lo describe como soberano, se hace el hombre soberano. Porque el hombre es el que toma la última palabra, el hombre es el que decide. Decídelo, hazlo, recibe. Hermano, si yo me parara en la esquina de esta iglesia y empiezo a repartir folletos cristianos, y de repente a una persona le digo, hermano, amigo, tome un folleto que habla acerca de Cristo. No quiero, pero es gratis. No quiero, no, pero tómelo, es gratis. Y por cansancio lo va a agarrar porque es gratis. Gracia barata. Ese no es el Evangelio. Y no digo que eso sea lo que se predica. Pero a veces pensamos que porque alguien dice yo recibí, realmente Dios lo recibió a él. Dios tiene escogidos. Y Dios es soberano. Cristo dijo de sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Algunas otras consecuencias negativas a veces que tiene el pensamiento de pensar de que Dios basa sus decisiones en lo que yo decido, da al hombre un mérito excesivo en la salvación. ¿En qué sentido? Dice Efesios 2, 8 y 9, lo conocemos muy bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ni la salvación ni la fe, porque no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, si Dios tuviera que ver algo que hiciéramos nosotros para elegirnos, entonces, ¿dónde queda la gracia? Porque hay mérito en uno, aunque haya sido levantar la mano. Porque yo levanté la mano. Porque yo decidí. Porque yo le busqué. Hermanos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él conquistó nuestro corazón. Pero en último lugar, supone que el hombre caído puede buscar a Dios. Y una verdad contundente en la palabra de Dios, como aparece en Romanos 3:10 y los Salmos, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún uno. Por eso, Pedro habla de esta verdad y dice, elegidos según la presciencia de Dios, porque Dios deseó tener una comunión íntima, relacional con ustedes. Ustedes están donde están porque Dios es soberano y porque Dios los eligió. Ustedes están donde están porque Dios el Padre los eligió en santificación. Dios, esa palabra es los apartó del resto, por eso son expatriados. Porque el mundo no los recibe porque no recibió a Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad del derecho de ser hijos de Dios. Estos no son nacidos ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Fueron elegidos en santificación del Espíritu, apartados por el Espíritu para obedecer y ser rociados. No fuimos apartados porque obedecimos, porque la salvación no es por obras, porque ¿quién puede obedecer siendo enemigo de Dios? Pero fuimos apartados para obedecer, santificados por el Espíritu para obedecer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Y ser rociados con la sangre de Cristo. Y esto recuerda al Antiguo Testamento, al momento del Antiguo Pacto, cuando luego de leer la ley, Moisés sacrificó un animalito, llenó 2 cántaros, y con uno roció el altar delante de Dios, y con el otro roció a los que se comprometieron a obedecer. El rociar la sangre del pacto sobre el altar les recordaba al pueblo que Dios le había perdonado. Pero el rociar a las personas les recordaba que se habían comprometido a obedecer delante de Dios. Y era un pacto. Hemos sido rociados por la misma sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada, como lo dijo Cristo en la última cena. De tal manera que la sangre de Cristo nos asegura a nosotros que somos perdonados delante de Dios, pero nos recuerda que así como una moneda tiene 2 caras, la salvación también lo es. Somos seguros en Cristo porque Él nos eligió, pero aquellos que han sido elegidos por Dios han sido llamados y escogidos para obedecer. Hermanos, ¿dónde está usted? ¿Sabe dónde está usted? Dios está en el lugar donde Dios le puso. ¿Somos escogidos de Dios? ¿Hay sufrimiento? Claro que sí, y de eso vamos a ver. Y de eso habla mucho Pedro en esta carta. Pero es distinto sufrir sin saber y porque estamos paseando en esta vida que sufrir porque sabemos que del otro lado está la gloria y allá vamos. Que el Señor nos bendiga para poder ver a Cristo adelante nuestro. A Él sea la gloria.